Salvete omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día, como acabáis de ver, estamos en un espacio que ya conocéis, de hecho tenéis un vídeo, estamos en el Teatro Romano de Caesar Augusta. Podéis hacer clic por aquí debajo cuando terminéis este vídeo para ver más sobre este espectacular edificio de la Hispania romana. Pero hoy me he venido a este Museo del Teatro Romano que por supuesto os invito a visitar para que conozcamos una pieza muy interesante que es esta que tenemos aquí. Se trata de una réplica muy interesante de los Fasti Antiates, el único calendario prejuliano que conservamos del mundo romano. Vamos a hablar un poquito, aprovechando que tenemos aquí esta réplica de este calendario prejuliano, y es que creo que es muy interesante. El original lo tenemos en el Museo Nacional Romano, en el Palazzo Massimo alle Terme, y por supuesto, ya sabéis que si os venís de viaje conmigo a la antigua Roma, os enseñaré, por supuesto, el original cuando estemos allí en el Museo del Palazzo Massimo. Es una verdadera maravilla. Pero bueno, ya que tenemos aquí esta réplica completa, vamos a hablar del calendario prejuliano. Mirad, porque el calendario romano ya sabéis que surge un poco entre la bruma de los tiempos, no lo sabemos realmente cuándo surge, aunque los propios romanos reconstruyeron su calendario, de alguna forma tenían que intentar averiguar cómo habían sido sus propios orígenes, fueran estos ciertos o no. Así que, por supuesto, como otras muchas cosas, se atribuyó la creación del calendario al rey Rómulo, el fundador de Roma, en el siglo VIII, a mediados del siglo VIII a.C. Y en ese calendario romuleano, que es un calendario todavía que sigue el ciclo lunar, el año comenzaba en este mes de Martius, el mes de marzo. Ahí tenéis marcada con esas tres letras, M-A-R, del dios Marte. Y de ahí avanzaba a abril, mayo, junio, y aquí ya empieza a ser un poco distinto a lo que conocemos nosotros, aunque por supuesto nuestro calendario está basado totalmente en el calendario romano, pero tenemos el mes de Quintilis, Sextilis y ya unos que sí vamos a conocer, September, October, November y December. Esta es la estructura del calendario romuleano de 10 meses, que es origen de este calendario romano, que al final acaba siendo el nuestro propiamente, a través del calendario después juliano y del gregoriano. Pero no nos adelantemos, porque aquí estamos en un periodo muy arcaico. Estamos hablando de que en ese siglo VIII Rómulo, supuestamente, crea este calendario de 10 meses que se basa, por supuesto, en el ciclo de la agricultura y, como tal, pues comienza con la llegada de la primavera, que para los romanos se solía producir hacia febrero normalmente, entre el 7, el 5, el 7 de febrero más o menos, pero la verdadera llegada del buen tiempo es el mes de marzo, y con marzo, Dios también relacionado en el mundo romano, por supuesto, con la agricultura y con la protección de los campos, hay que recordarlo, eso es muy interesante, para diferenciarlo, por ejemplo, del dios griego Ares, que es un dios meramente belicista, y que no tiene ese sentido de protección que sí tiene en el mundo romano, en este caso de protección de los campos, y como por supuesto padre de la estirpe romana, como padre de Rómulo y Remo. A partir de ese momento tenemos ese calendario de 10 meses, un calendario totalmente deficiente en cuanto a la medición del tiempo, del paso del año real, del paso natural del año, porque es un calendario de 305 días, al que posiblemente esa tradición nos marca que un poquito después, con el rey Numa, el segundo rey de Roma, el rey Numa Pompilio, se añaden 2 meses. Vamos a verlos. Por supuesto, son los meses de Januarius y Februarius. Ya teníamos Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November y December. Un mes más por allí, vamos a dejarlo un poquito para más adelante. El caso es que, según la tradición, el rey Numa Pompilio añadió los meses de Januarius y Februarius, aunque no lo hizo en las posiciones que lo estamos viendo ahora. Porque es cierto, el año sí comenzó a partir de ese momento en el mes de Januarius, el día 1 de enero. Ya sabéis que existe una mala interpretación de un texto de Agurbe Cóndita de Tito Livio,
por el que hasta hace no mucho tiempo ciertos autores pensaban que el año romano cívico-religioso había iniciado el 1 de marzo, o quizá en esas calendas, o quizá en las idus de marzo. Eso no queda claro en esa mala interpretación, como ahora veremos no tiene ningún sentido ni lo uno ni lo otro, pero se pensaba que el año había comenzado en ese momento, en el mes de marzo, hasta el año 153 a.C. Es cierto que esto es, como digo, un error, una mala lectura de una de las periocae de Tito Livio, de uno de esos resúmenes que conservamos de Tito Livio, y en el que solo se nos dice que en ese año 153 a.C. los cónsules habían cambiado el momento en el que tomaban su cargo. Es decir, que de las calendas, en este caso más bien, de hecho, las idus, que ahí está un poco el error, de marzo, habían pasado a tomar el cargo el 1 de enero, las calendas de enero. Pero no dice absolutamente nada más. Y lo que sí nos dice, en este caso Plutarco, es que el rey Numa, al añadir el mes de enero, lo colocó en la primera posición. Así que, al menos desde ese siglo VII, quizás VI antes de Cristo, cuando realmente ocurriera, ya sabéis que el rey Numa también es un rey ficticio de la tradición romana, de esa mitología cívica romana, pues a partir de ese momento Roma comenzó el año ya el 1 de enero. En el año 153 solo se cambió el inicio del año político. De hecho, un año político que a partir de ese momento siempre inició también el 1 de enero, coincidiendo con el año cívico-religioso, pero que hasta ese momento había estado en las idus de marzo, pero también en mayo, en otros meses bastante dispares y bueno, pues que convenían en un momento o en otro. El caso es que, como decíamos, el mes de enero sí ha estado siempre desde su creación el primero del año, pero no el mes de febrero. El mes de Februarius es un mes dedicado a los difuntos, un mes dedicado a la purificación, un mes que nos prepara para comenzar el año. Así que el mes de Februarius, en su inicio, deberíamos colocarlo aquí al final de todo el año. De hecho, en el mes de Februarius vamos a comprobar que existen una serie de festividades que tienen mucho que ver con purificación, con final de año. Por ejemplo, mirad, aquí tenemos las Lupercalia. Las Lupercalia, esas festividades precisamente de purificación en la que los sacerdotes lupercos iban dando con sus látigos hechos con pieles, se vestían con pieles de perro, de cabra, y iban dando esos latigazos para purificar a todas las personas que se encontraban en el camino. Pero también tenemos fiestas como las Feralia, fiestas dedicadas a los difuntos, y otras como las Terminalia. Las Terminalia precisamente nos dan ese sentido de fin, de punto final del año. Y es que, claro, tenemos un calendario que ya tiene enero y ya tiene febrero. En total, 355 días. Todavía un calendario ligeramente deficiente, pero ya poco asociado al ciclo solar, es decir, un calendario lunisolar, le llamamos así. Un calendario, además, que, como veis aquí, ya tenemos establecido que es de la primera mitad del siglo I a.C. Ha tenido que pasar mucho tiempo, porque si os fijáis, Februarius ya está en su posición tradicional, y es que no sabemos exactamente cuándo, pero probablemente entre los siglos V y IV a.C. se cambió ese orden, y ya a partir de ese momento tenemos Januarius y Februarius como primero y segundo de los meses del año. Las festividades relacionadas con el fin de ese año y la purificación se siguieron manteniendo exactamente iguales, y de hecho, como estábamos diciendo, es un calendario que todavía es deficiente con respecto al año natural, y por tanto era necesario añadir una intercalación, que en un primer momento sabemos que se hacía en ciclos de 19 años lunares, que coinciden al final de ese ciclo otra vez con el propio calendario solar, pero que en algún momento también, probablemente con los decémviros, se estableció lo que se llamó la intercalación. Fijaos, porque aquí tenemos un 13º mes, el mes intercalaris, que es el que se añadía cada 2 años, un mes de 27 días tan solo. Como podéis ver aquí debajo tenemos la marca que nos está indicando que este mes tenía 27 días, un mes que se colocaba justo aquí, en las Terminalia. Justo después del 24 de febrero se añadían esos 27 días y después
se continuaba con los 5 días de febrero que faltaban. Así regularizaban el ciclo anual solar, aunque también hay que decir que esto se utilizó mucho políticamente para la propaganda y se utilizó para beneficiar o perjudicar a algunos magistrados que estaban en ese momento en el cargo. ¿Cómo? Os preguntaréis. Pues lo hacían alargando artificialmente un año, aunque no tocara ese año meter el mes intercalaris, o eliminándolo, aunque sí tocara, para que un magistrado estuviera más o menos tiempo del que le tocaba, según conviniera, en su cargo, en su oficina. Fijaos que la picaresca tiene bastantes problemas en ese sentido, y esto hizo que justo en el momento anterior a la creación del nuevo calendario juliano, estamos hablando de la primera mitad del siglo I a.C., el calendario, este calendario prejuliano, estuviera más de 3 meses desfasado con respecto al ciclo natural de las estaciones. Precisamente, por ejemplo, cuando nació el emperador Augusto, Cayo Octavio Turino, en ese momento, en el año 63 a.C., el ciclo de las estaciones estaba totalmente descompensado. Precisamente por eso, Cayo Julio César decidió crear el nuevo calendario juliano. Pero no nos adelantemos, porque tenemos que seguir viendo algunos detalles que tenemos por aquí. Y es que tenemos una serie de festividades, pero también el carácter de cada uno de los días. Además, por la parte de abajo tenemos las duraciones de todos esos meses, que vais a ver, es muy interesante, porque en el calendario prejuliano solo había meses de 29 y de 31 días. Me he saltado precisamente el mes de febrero porque es el único mes que tenía un número de días par, que es nada más y nada menos que 28, que es el mismo que sigue teniendo desde el siglo VIII a.C., o más bien desde el VII, cuando se supone que Numa Pompilio lo añadió, hasta nuestros días. Nunca ha cambiado su duración. Fijaos que además tenemos una escritura, una nomenclatura romana, en esos números romanos, un poquito extraña para lo que son nuestros números romanos recreados y estandarizados, ¿no?, en edad moderna, pero que es perfectamente posible escribir 2 menos 10, ¿no? Un 10 menos 2 sería un 8, y aquí tenemos el 20. El mes de febrero, por tanto, es un mes que desde ese siglo VII o 6 a.C. tiene 28 días. ¿Por qué tiene febrero 28 días? Pues porque es un mes dedicado a los difuntos, un mes dedicado a la purificación y un mes en el que está totalmente asociado a ese inframundo. Y esto tiene todo que ver con los números impares y con los pares. Los números impares están asociados a los dioses del cielo y los números pares están asociados al inframundo. Y por tanto, esos números pares pueden estar en el mes de febrero, pero no en el resto de meses. Todos ellos, como os decía, tienen o bien 29 o bien 31 días. Esta es la estructura de los meses y sus duraciones. A partir de ahí podemos hablar también de estas letras que tenemos aquí, A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H, y que se van repitiendo en esa sucesión completa hasta el final del año. Es una sucesión que sigue y sigue y sigue hasta que terminamos el año romano en esa parte de ahí. ¿Qué significan estas letras? Pues es lo que llamamos la sucesión de la nundina. Una nundina es un ciclo que tiene 8 días, se llama nundina, que viene de la palabra 9, nonum, porque los romanos contaban de forma inclusiva, es decir, que para lo que nosotros es 8 días, para ellos sería 9, lo contarían así. Es un poco complejo, por eso precisamente, si quieres saber más sobre este tema, te voy a dejar aquí debajo en la descripción un enlace a mi libro Un año en la antigua Roma, en el que te explico mucho más en detalle cómo funcionaba el sistema de cuentas inclusivas romanas. Baste saber ahora que, precisamente como os estaba diciendo, esta es la sucesión de días de la nundina y representaba el día en el que se celebraba el mercado. ¿Cómo lo hacían? Pues diciendo, este año el mercado cae en C, y todas las letras C es día de mercado. El año siguiente en D, luego en E, luego en F, y así la sucesión de años va continuando en adelante. Pero tenemos algunos elementos más, por ejemplo, estas letras que tenéis aquí, F, C, luego tenemos, por ejemplo, aquí EN, tenemos muchas Cs, como veis, también podemos buscar algunas letras. Ahí veíamos las N, también tenemos esta
NP que tenemos por aquí, que son el carácter de los días. ¿Qué significa esto? Pues que para los romanos cada día se podía o no se podían hacer diferentes cosas teniendo en cuenta lo que dictaban los dioses. ¿Qué significa esto? Mirad, vamos a ver que aquí tenemos algunos días que son N de nefas. Fas estaríamos hablando de lo que está permitido a ojos de la ley divina, así que nefas sería la negación, es decir, lo que no está permitido. Los días N son especialmente dedicados a los dioses, de ahí viene nuestra palabra nefasto, aunque en el mundo cristiano posterior esta palabra tomó un mal significado, precisamente porque eran días de veneración a los dioses de la tradición romana, lo que los cristianos llamarían paganos, pues por eso toma el significado malo esa palabra nefasto, pero para los romanos no era nada malo, por supuesto, estamos hablando de días de veneración a los dioses, en los que no se puede hacer trabajos comerciales, en los que no se pueden hacer tratos económicos y otro tipo de elementos que al final aplican especialmente a la alta sociedad, porque pensad que, por ejemplo, una persona del campo no puede estar pendiente de todos estos temas si tiene que salir a cultivar. Este calendario, recordemos, es un calendario para la ciudad y especialmente para la gente más importante, esos élites aristocráticas que se pueden permitir no trabajar en ciertos momentos del año. Bastantes momentos, además, son los dedicados a los dioses, porque tenemos más de 200 días en los que tendríamos algún tipo de festividad, aunque no todo el día normalmente está dedicado también a los dioses. Tenemos también la letra C, que significa comitialis, día especialmente pensado para que el Senado pueda reunirse. Recordemos que estamos hablando de un calendario que está especialmente pensado para la ciudad de Roma, aunque luego tiene copias en muchos otros lugares, como por ejemplo esta que estaba en la ciudad de Antium, la ciudad natal, recordemos, del emperador Nerón. Tenemos también otras marcas como EN, que significa endoitio, exitio, nefas, es decir, que al comienzo y al final del día tenemos que venerar a los dioses especialmente, pero el resto del día podemos hacer un poco lo que queramos. Tenemos, por ejemplo, también la letra F, lo estábamos viendo, de fas, el día que sí podemos hacer un poco dedicar lo que queramos hacer en cuanto a labores sociales, comerciales, judiciales. Y finalmente tenemos NP, estas letras precisamente nexadas que vemos asociadas a muchas de estas festividades que están marcadas en unas letras más grandes. Nefas piaculum, días nefas que tienen un piaculum, una especial dedicación sagrada en el que hay que hacer expiaciones sagradas un poquito más estrictas. Precisamente, como decía, están asociadas estas letras a festividades. Pero tenemos todavía que ver cómo se estructura el mes. Mirad que aquí vemos la K de calendae, non de nonas y eidus, la forma arcaica de la palabra idus. Las tres fechas más importantes del mes, calendas, nonas e idus, que se daban en el día 1, el día 5 o 7 las nonas y el día 13 o 15 las idus. Es cierto que hoy en día hipotetizamos que existía una cuarta fecha más importante en el mes que estaría asociada con esta línea de festividades que tenemos por aquí. Donde no tenemos festividades es porque esas partes en el calendario original están desgraciadamente perdidas. Pero como veis, en esta parte de aquí, una nundina después de las idus, tenemos una acumulación importante de fiestas que nos dicen que quizá ahí hubo otra de esas fechas importantes que los propios romanos olvidaron. Aquí veis que calendas, nonas, idus y esa cuarta fecha están basadas en el ciclo lunar, desde luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y volvemos a repetir el ciclo. Además, los romanos contaban los días que faltaban para llegar a cada una de estas fechas. Diríamos que estamos en las calendas, que faltan 4 días para llegar a las nonas, que faltan 3 días para llegar a las nonas, este sería el día antes de las nonas y ya llegamos a las nonas. Una vez más, las cuentas inclusivas son muy importantes en este sentido. Después contaríamos los días que faltan para llegar a las idus y después los días que faltan para llegar a las calendas
del siguiente mes. Esto es muy importante porque a veces podemos confundir y asociar la fecha al mes siguiente cuando en realidad estaríamos, si estamos hablando de que faltan 10 días para llegar a las calendas de febrero, estamos todavía en el mes de enero. Cuidado con esto. Y ya sabéis que si queréis conocer la fecha de cada día en latín, en Twitter lo podéis ver. En Antigua Roma al Día, cada día tenéis la fecha en latín. Terminamos con la estructura ya de las festividades y vamos a ver algunas que están marcadas por aquí. Por ejemplo, tenemos las Quirinalia, las fiestas de Quirino, que es el dios en el que se convirtió el rey Rómulo después de morir. Las Querialia, ferias de Ceres, las Parilias, las fiestas de la fundación de Roma, Roma Condita, aunque aquí hay un pequeño error, sería una D, no una B, pero sería la fundación de Roma. Vinalia, las fiestas en las que se probaba por primera vez el vino de la cosecha anterior, las Robigalia, fiestas en las que se hacían ofrendas a Róbigo, que es la divinidad que protege de la roya, que es un hongo que puede afectar a los cultivos. Tenemos el Tubilustrium, las Lemuria, las festividades, estas tres en el mes de mayo, en las que los difuntos, esos difuntos insepultos o enfadados, que son los lemures, acechaban a los vivos, las Vestalia, las fiestas de la diosa Vesta, y tantas otras, algunos días interesantes también marcados como el Dies Aliensis, el día en el que Roma fue derrotada en la batalla del río Alia en el mes de julio, un día marcado como Ater, los dies Atri, los días negros, los más horribles de todo el año, en los que mejor no hagamos nada por si acaso, porque son días en los que Roma ha tenido muchos problemas en el pasado. Y podríamos seguir viendo cada una de estas festividades en este fantástico calendario que, por suerte, alguien decidió pintar sobre estuco en una pared y del que a principios del siglo XX se encontraron más de 300 fragmentos que pudieron recomponerse para hacer el calendario completo. Como decía, el único calendario prejuliano que conservamos hasta la fecha. Ojalá encontremos alguno más que podamos interpretar y nos dé más claves de cómo se componía este año de 355 días, del que por suerte ya conocemos bastante. A partir de ese momento tenemos que pasar ya al año 46 a.C., el último año de la confusión, que tuvo 3 meses añadidos intercalares para poder compensar ese ciclo de las estaciones con el calendario civil, y a partir de ahí ya sí, el 1 de enero del año 45 a.C., tenemos en vigor el calendario juliano. Pero eso lo dejamos para otro vídeo y de ahí seguiremos hablando del calendario, seguiremos hablando de la reforma de Julio César y, por supuesto, llegaremos hasta la actualidad. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre el calendario prejuliano, aquí desde el Museo del Teatro Romano de Caesar Augusta, con esta réplica de los Fasti Antiates espectacular y que, bueno, pues nosotros, si os ha gustado, dejad un me gusta, suscribíos por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme un comentario si os gusta el calendario romano, que es un tema muy interesante, creo que lo habéis visto. En fin, que nos vemos pronto. Yo soy Néstor Marqués. Bene vale.